El secretario ejecutivo de la Alianza, Ramón Guillermo Aveledo, denunció que con la reforma a la Ley Orgánica de Telecomunicaciones el ciudadano no tendría opción para escoger y solo podría disponer de los servicios que le preste el gobierno. Señala así Unidad Venezuela. La Mesa de la Unidad Democrática alertó que con la anunciada reforma a la Ley Orgánica de Telecomunicaciones queda en evidencia una vez más la intención gubernamental de establecer mayores controles para impedir el libre flujo de informaciones y opiniones en Venezuela. Si la sociedad democrática venezolana no la rechaza, en el país terminaría prevaleciendo una sola versión de los hechos con alcance nacional y será aquella que presenten los medios gubernamentales. El ciudadano no tendría opción para escoger y solo podría disponer de los servicios que le preste el gobierno, alertó el secretario ejecutivo de la unidad, Ramón Guillermo Aveledo, quien condenó la pretensión del gobierno de expropiar el espacio radioeléctrico y hasta el cibernético. Y es que, según explicó Aveledo, con la creación de un punto único de acceso a Internet, modalidad de conexión existente en China, Cuba o la antigua Birmania, se reduciría el derecho a una comunicación libre y plural establecida en el artículo 58 de la Constitución. Debemos reivindicar la existencia de una red de Internet libre y plural en unos días cruciales, porque también la anunciada reforma de la ley resorte pretende incluir controles sobre los contenidos en la red, junto a un endurecimiento generalizado de las sanciones para todos los medios radioeléctricos y digitales, recordó. Al referirse a esta ley resorte, el secretario ejecutivo de la unidad acotó que forma parte del paquete de leyes cubanas con el propósito de construir un muro de Berlín legislativo que pretende este gobierno. Por otra parte, Aveledo manifestó su preocupación hacia la pretensión que conlleva esta reforma de seguir eliminando progresivamente a los particulares como propietarios de cualquier medio o empresa que preste servicios de comunicación o progresivamente de telecomunicación con tecnologías radioeléctricas y electrónicas, al restringir no solo las posibilidades de acceder a una habilitación para operar estos servicios, sino también al crear condiciones para revertir las habilitaciones vigentes a favor del gobierno y aumentarles la carga fiscal. De acuerdo con el secretario ejecutivo de la unidad, de aprobarse esta reforma, además se establecerán límites para la existencia de circuitos radiales en el país, por ejemplo, o para que un canal local pueda tener una cobertura más amplia a través de los servicios de televisión por cable. En la lógica en la que ha actuado el gobierno del presidente Chávez en los últimos años, empujando la llamada hegemonía comunicacional, estas disposiciones no se aplicarán para el abultado aparato de medios oficiales, sino que utilizarán en contra de medios independientes y críticos. En particular se busca desaparecer la articulación informativa en el país, lo cual puede llevarnos a un aldeísmo noticioso, señaló, al tiempo que informó que se menciona directamente al canal Globovisión. Es otra muestra de la intolerancia y de las ansias que posee el gobierno por limitar y eliminar la libertad de expresión, concluyó. Vamos ahora a la 1:36 a ver un reporte con Carlos Alberto Figueroa. Carlos Alberto. La modificación a los textos legales que tienen que ver con las comunicaciones en Venezuela y que afectan en cierta medida la libertad de expresión generan reacciones en este inicio de semana. Hoy lunes consultamos a la presidenta del Colegio Nacional de Periodistas por la reforma a la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión y la reforma a la Ley Orgánica de Telecomunicaciones. ¿Se incluye Internet en la primera? Quizá comenzamos por allí. Sí, bueno, evidentemente el gobierno permanentemente da pasos hacia la hegemonía comunicacional. Eso no es un secreto, eso no lo estoy inventando yo, eso lo dijo un ministro de este gobierno, que para ellos lo importante es la hegemonía comunicacional. Y para ello tienen que llevar a cabo una cantidad de procesos y de pasos que les permitan llegar a eso. Es decir, que la ley resorte, que nosotros comúnmente llamamos ley mordaza, esa ley que por sí ya era un exabrupto a la Constitución y a una cantidad de derechos que tenemos como venezolanos, ahora la van a poner muchísimo más fuerte, además interviniendo, o sea, agregando la parte de la Internet, que es algo tan personal, es un mecanismo que tiene el ciudadano común y corriente, que no es dueño de un medio, que no tiene la posibilidad de tener un programa de radio a su disposición, tiene una manera de expresar sus inconformidades, como sus aventuras, su vida personal inclusive, porque a través de Twitter y a través de
Facebook y todos estos mecanismos modernos, digitales, tecnológicos, lo que hace el ciudadano es tener acceso a comunicarse, tener la posibilidad de comunicarse. Y eso es un derecho constitucional y el gobierno, ni este gobierno, ni ningún gobierno de Venezuela puede ir contra eso. El que lo haga está contraviniendo la Constitución. Es decir, afecta directamente a cada uno de los ciudadanos que además tienen un contacto directo. Poniendo un ejemplo, este fin de semana se conoció del ministro de Comunicación e Información que no habría transmisión de los presidentes y se supo a través de su cuenta en Twitter. ¿Qué es lo que se buscaría de bloquear en cuanto a un ciudadano pudiera responder a un mensaje como ese con alguna sugerencia crítica, constructiva? ¿Cómo le afecta al ciudadano en general? Evidentemente le afecta en su derecho constitucional, como es el tener acceso a la información, porque todo el mundo informa, pero al mismo tiempo todo el mundo a su vez expresa y dice el acontecer. Por ejemplo, anoche lamentablemente falleció nuestro queridísimo Manuel Caballero. Y yo lo supe a través de Twitter, o sea, inmediatamente empezó esa información a correr por toda Venezuela y efectivamente todos nos empezamos a movilizar al respecto. O sea, es un acceso a herramientas que tiene el ciudadano, que tiene todo su derecho a tener. Ni el presidente de la República, ni ningún ministro tiene derecho a quitarnos nuestros derechos constitucionales. Y sobre eso él tiene que estar claro, que al hacerlo está contraviniendo la Constitución. Y el estar contra la Constitución evidentemente es estar contra el país, contra la democracia. Cada uno se expresa, por ejemplo, a través de las redes sociales, pero en los medios de comunicación se agrupa, se registra lo que sucede en Venezuela y es importante, y han sido ustedes defensores de los medios independientes que puedan ser una ventana de expresión y de información. La Ley Orgánica de Telecomunicaciones tiene algunas o crea algunas limitaciones. Ustedes, por cierto, van a tener una reunión de la Alianza por la Libertad de Expresión. ¿Cuáles son los puntos que lleva Silvia Leclerc como presidenta del Colegio Nacional de Periodistas como los que más llaman la atención? No, evidentemente, digamos, la idea es reunirnos ahorita en la Alianza para la Defensa de la Libertad de Expresión. Esa es una organización que creamos dentro del colegio que busca unir esfuerzos y tener una unidad de criterios en cuanto a la gente que tiene que ver con comunicación, las organizaciones que tienen que ver con comunicación. En esta alianza están organizaciones independientes como ONG, como Espacio Público, Expresión Libre, están instituciones como el Colegio Nacional de Periodistas, como el ININCO, que es de investigación, como los directores de las escuelas de comunicación social también se les invita, para que todos opinemos al respecto. No quiero adelantar ningún criterio con respecto a lo que vamos a discutir, porque evidentemente todos tenemos ideas de cosas que nos angustian. En definitiva, lo que nos angustia a todos, y eso sí lo puedo decir, y seguro que estoy hablando en nombre de ellos también, es que a todos nos angustia muchísimo que tengamos un gobierno democrático, electo democráticamente, y que permanentemente busca ir contra una parte de nuestra democracia, como es la Constitución, que es fundamental, evidentemente es la base de nuestra democracia, como son nuestros derechos humanos. Y la libertad de expresión es un derecho fundamental. Además, para mí, puede ser porque es el tema que nos atañe a nosotros, para mí el pilar fundamental de la democracia es la libertad de expresión. Cada vez que el gobierno va contra la libertad de expresión, no está yendo contra Globovisión, Televen, Venevisión o cualquier medio independiente y privado. Está yendo contra el ciudadano, está yendo contra el derecho que tiene cada ciudadano de expresarse. Es una ventana. Cada vez que quitan un medio, cada vez que presionan contra un medio, están quitándole la ventana al ciudadano para expresarse a través de esa ventana y también para recibir información. Y eso está contraviniendo nuestra Constitución y por lo tanto tenemos que ir contra eso. Es una